que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Shalom, desde la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, en la mera esquina, en donde originalmente estaba la sede de la Inquisición en México, Ciudad de México. Hoy es el Museo de Medicina de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, pero es aquí donde estaban sentados aquellos inquisidores que atormentaban, que torturaban a aquellos supuestos herejes para poder sacarle confesiones, para que ellos pudieran confesar de sus herejías. La mayor parte de estos herejes eran judíos convertidos al catolicismo, que por alguna razón todavía mantenían algunas raíces judías, algunas tradiciones judías subterráneamente. Ellos se llamaban judaizantes y de aquí salieron decretos bien fuertes que eventualmente llevan a los judíos conversos que todavía tenían raíces judías, todavía tenían tradiciones como el Shabbat, o que no comían cerdo, que hacían oraciones del Sidur, del libro de oración. Los llamaban al quemadero de la Inquisición, en el cual también recién hemos estado aquí haciendo unos programas y unos actos de arrepentimiento muy importantes por los pecados de México contra el pueblo judío y contra la nación de Israel. Porque la palabra dice en Génesis 12:3 que Yahvé bendecirá al que bendice a Israel y maldecirá al que maldice a Israel. Y esta es la clave para la bendición o la maldición para todas las familias de la tierra. En el caso de México, al entrar yo al Distrito Federal, el Espíritu Santo me mostró, y de hecho ya no solamente al Distrito Federal, pero también en la misión que hicimos en la frontera con Texas, en la ciudad de Río Bravo, que Yahvé me estaba enviando y me había enviado como apóstol a un Ninvé. Y tenemos que entender lo que es ese Ninvé hoy, para que entendamos cómo puede ser que una ciudad tan mala, tan llena de maldad como Ninvé, podía ser cambiada si había arrepentimiento. Nótese que incluso cuando yo estoy tocando este tema, se ponen a ladrar los perros, porque los demonios no les gusta que toquemos el tema verdadero, y por lo tanto se ponen a ladrar perros y empiezan distracciones y toda clase de cosas así, porque estamos meramente aquí, en donde la Inquisición hizo decretos de quemar a aquellos judíos conversos. Y eso trae mucha maldición a la tierra. De hecho, voy a leerles directamente de Génesis capítulo 4, cuando se levanta Caín y mata a su hermano Abel. Vemos que Yahvé viene donde Caín, que lo mata a Abel por celos. Y le dice así, en el versículo 9 de Génesis 4. Y entonces Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo a Yahvé, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. El castigo de México es también un poco como el castigo de Caín, porque la sangre del pueblo judío está clamando desde la tierra.
no solamente la sangre de los judíos que fueron quemados aquí por la Inquisición, pero primeramente fueron muy humillados, la sangre de los indígenas también, la sangre de los aztecas también, claman desde la tierra, porque cuando llegan los españoles aquí, matan a los indígenas en el nombre de Jesucristo. Y después matan a aquellos judíos conversos que todavía mantenían bajo suelo subterráneamente tradiciones judías. Por lo tanto, la sangre judía y la sangre azteca está clamando desde la tierra aquí en este lugar. Y cuando clama la sangre desde la tierra, eso demanda una respuesta, porque la sangre que clama desde la tierra siempre clama por venganza. Si no hay arrepentimiento, entonces la venganza va a llegar y el juicio se desata. En el caso de la sangre judía, el juicio ya se ha desatado, porque la palabra dice en Génesis 12:3 que Él bendecirá al que bendice Israel y maldecirá al que maldice Israel. Y como México en general ha estado del lado de la ONU en contra de Israel y de Jerusalén, la maldición ya se desató aquí y todavía tenemos esta puerta de la Inquisición española en que la maldición ya se desata de allí y desde entonces, pero ahora corroborada también con el México moderno. Qué gran bendición hemos descubierto el visitar la tierra de Israel, en especial en la fiesta de tabernáculos, en este precioso tiempo que hemos llegado a ser parte de las Naciones Unidas en Israel. Por eso queremos hacer extensiva la invitación a toda Latinoamérica. La invitamos a subir a la fiesta de Sukkot junto con Naciones Unidas por Israel a disfrutar de un evento especial lleno del Espíritu Santo, de bendiciones, milagros, prodigios. Les invitamos, únanse en esta peregrinación, no hay otra, es única en este tiempo que está llamando a Adonai a América Latina. Despierta Sefarad, vamos Sefarad a Israel. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. En México hay mucha idolatría, hay mucha maldad, hay mucha corrupción, hay mucha ofensa, hay mucha amargura, hay mucho odio. De hecho, hay incluso odio interno, el uno con el otro. Hay un desprecio muy grande. También entre las generaciones, los padres y los hijos y los padres. Y la tierra está como herida por maldición. Como yo viví en México por un año, porque mi padre plantó aquí, enviado del gobierno de Israel, el departamento de robótica de la UNAM, entonces, como viví aquí por un año, me di cuenta que México tiene potencial de ser una nación muy bendecida. Tiene todos los recursos naturales. Yo creo que no hay un recurso natural que le falte a México. Tiene toda la creatividad para artesanías, preciosos bordados, cosas preciosas. Tiene plata, tiene oro, tiene petróleo, tiene de todo. Mas, sin embargo, la nación no demuestra la bendición de Yahvé. ¿Por qué? Porque esta llave de Abraham, en que dice Yahvé que él maldecirá al que maldice Israel, ha entrado aquí en este lugar para traer maldición y no puede bendecir a esta nación hasta que no haya realmente un arrepentimiento verdadero, en donde este mensaje se corra por toda la nación de México y se empieza a despertar aquí un pueblo, no solamente que pide perdón al pueblo de Israel y a Yahvé, el Dios de Israel, sino que también hace actos, hace hechos de restitución, de bendición, no solamente de palabras, sino de hechos, con finanzas, con actos de restitución, con diferentes cosas. Por eso yo represento
a una organización nueva que se ha levantado en la tierra, que se llama las Naciones Unidas por Israel. Yo soy la presidenta de las Naciones Unidas por Israel. Ya tenemos delegados nacionales en las Naciones Unidas por Israel, en 15 naciones de la tierra, y van a haber muchos más que han decidido arrepentirse, retornar al Evangelio hecho en Sion, que predicaban los apóstoles judíos hace 2000 años atrás, con Torah y con espíritu. No con leyes rabínicas, con la palabra de Yahvé y con espíritu. Y tenían poder y tenían gloria. Esos eran mis hermanos apóstoles judíos israelitas, igual como lo soy yo hoy. Y aquellos que se han aferrado del borde de mi manto para este gran mover mesiánico, apostólico, profético, entonces están ahora dando vuelta a naciones de cabritos a ovejas. Están quitando todo el fundamento incorrecto nacional, primeramente en la iglesia, en las congregaciones, pero también en los gobiernos. Yo ya tengo hijos espirituales que están corriendo en la política, que han tomado mi escuela bíblica, se han instruido, se han arrepentido, hacen actos de restitución y están siendo puestos en lugares muy claves para el cambio nacional de cabritos a naciones ovejas. Porque la palabra nos dice en Mateo 25:32 que Yeshua va a juzgar a todas las naciones de acuerdo a cómo han tratado las naciones al pueblo judío, al pueblo de Israel. La sangre clama desde la tierra. La sangre judía, pero también la sangre azteca. Por lo tanto, es necesario arrepentirse en esta nación. Ese arrepentimiento, esa teshuvá, va a empezar entonces a quebrar maldiciones. Va a empezar entonces a causar una reconciliación, un perdón, porque las ofensas han sido la maldición de México. Las ofensas, la soberbia, la amargura, la falta de perdón, el rechazo, todo eso se va a quebrar si es que hay una teshuvá, un arrepentimiento y un retorno al evangelio original hecho en Sion, que yo represento y que representaba el apóstol Pablo y Pedro y Juan y todos los apóstoles judíos de hace 2000 años atrás. Y si hay un arrepentimiento para la restauración de Israel, para que Israel sea restaurada en su tierra. Aleluya, con Jerusalén como la capital de Israel. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor, santifica mi cuerpo. Cuando estudié el tercer y último libro de la escuela, le pedí perdón al Todopoderoso por haber perdido décadas en la teología del reemplazo. Me dolió como si fuera mi culpa, pero Abba sabe que fue por ignorancia. Ahora que estoy en el camino correcto, se cumple lo que está escrito. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Considero que el propósito de Abba para mi vida, de toda la instrucción recibida en la escuela Ahimab, es quitar el velo de ceguera espiritual de los hijos de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Adonai. Primero hay que limpiar la propia casa para llevar luz a otros. Shalom para todos, comenzando por Israel, el pueblo elegido del gran Yo Soy. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. ¿Qué pasó en Ninvé? En Ninvé, que era un lugar muy, pero muy malo. De hecho, Ninvé era la capital de Asiria. Y los asirios habían destruido a todo el norte de Israel. Habían tomado a las 10 tribus y las habían llevado a Asiria. Y habían puesto asirios en la tierra de Israel en vez de las 10 tribus de Israel. Lo que la gente llama las 10 tribus perdidas. Y Ninvé era la capital, yo diría, de como si fuera el gobierno nazi de esa época. Ellos eran tan malos así como los nazis. Y Yahvé levanta a un profeta israelí judío como yo, que se llamaba Yoná.
Yoná Hanaví. Yoná significa paloma, como la paloma del Espíritu Santo. Y ese Yoná, ese profeta, se levanta y cuando escucha el llamado de ir a Nínive dice: no voy, no voy, no voy, no voy. ¿Por qué? Porque él sabía cuán crueles eran los asirios. Y porque él también estaba amargado y ofendido de que los asirios le habían destruido al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte de Israel. Dice: no voy. Y en vez de irse con un barco a Nínive, se tomó un barco a Tarshish. ¿Qué es lo que es Tarshish? Tarshish es otro nombre para España. Sefarad también es otro nombre para España. Si usted se va a la Biblia, usted va a ver que cada vez que Sefarad es mencionado, se trata de España. Por ejemplo, en Abdías 20 dice: y los desterrados de Jerusalén que estaban en Sefarad, en España, ellos poseerán las ciudades del sur. Y en hebreo se llama el Negev. Y yo siempre digo el Negev de Israel, pero también el sur de América. Estos desterrados de Jerusalén han poseído las ciudades del sur de América, y esos son los judíos sefarditas, los judíos españoles que se convirtieron al catolicismo y se perdieron como judíos y perdieron sus raíces, pero hoy hay un gran despertar entre ellos. Ellos son un resultado de la Inquisición española o de la Inquisición mexicana, en el caso de México, o la Inquisición peruana, en el caso de Perú, o la Inquisición colombiana, en el caso de Colombia, etcétera, etcétera, o la Inquisición chilena, en el caso de Chile, y así van más inquisiciones. Se levanta y se va ya en ese tiempo, estamos hablando de unos 2750 años atrás, se levanta después de todo ese desastre que está pasando con Asiria, y se escapa de su llamado y se va a Tarshish, a España, porque ya en ese tiempo había colonia, aleluya, que era judía en España. Se fue para allá, se escapó para allá. Al igual que muchos de los judíos españoles, en vez de dejarse ser expulsados de España, se escondieron en España, pero se convirtieron al catolicismo y eventualmente llegaron aquí a las tierras de Latinoamérica, de México, de Perú, de Ecuador, de muchos lugares de Latinoamérica. Y este Yoná, se toma el barco incorrecto, y ustedes ya conocen la historia, cómo entonces en el barco se suscita una gran tormenta. Y a medida que se suscita la tormenta, entonces le hace la pregunta a todos: ¿a qué Dios hemos ofendido? Finalmente Jonás dice, cuando le hace la pregunta: ¿quién es tu Dios? ¿Por qué no te levantas tú a orar, a clamar a tu Dios? Él dice: yo sirvo al Creador del universo, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Esta tripulación de este barco de Tarshish la empieza a redargullir y le dice: ¿cómo se te ocurre? ¿No sabes acaso que por ti en este momento se ha desatado una tormenta terrible? Ora para que no perezcamos. Y él dice: no, si no quieren perecer, lo mejor que tienen que hacer es echarme de la borda. Lo echan de la borda, se lo traga un pez grande, una gran ballena, dice. Y ahí está por 3 días y 3 noches, como Yeshua estuvo por 3 días y 3 noches también en la tierra, en el vientre de la tierra. Ahí está por 3 días y 3 noches Yoná, y ahí angustiado empieza a clamar a Yahvé, se arrepiente por escapar de su llamado, y él viene ahora y es vomitado por ese gran pez sobre la playa. No sabemos exactamente sobre qué playa lo vomitó el pez, pero sí sabemos que el Espíritu Santo le habló otra vez más y le dijo: levántate, Yoná, y vete a Nínive. Y por segunda vez le dio el llamado: dile a esa ciudad que en 40 días yo la voy a destruir. Y se fue a esa ciudad a destruirla, a destruirla. ¿Sabe por qué? Porque aunque Yahvé a veces utilice a una nación para juzgar a Israel, eventualmente la nación siempre comete pecados muy fuertes en contra del pueblo judío, y entonces Yahvé se levanta a juzgar la misma nación.
Y ahora él se estaba levantando para juzgar a Asiria, para juzgar la capital de Asiria, Nínive, igual como el DF, el Distrito Federal, aquí la Ciudad de México, la capital de México. Se levantó a juzgar a ese Nínive que había cometido faltas en contra del pueblo de Israel. Entonces llega Jonás y dice, en 40 días Nínive será destruida. Él no llegó ahí para decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. No, él viene directamente a decirles que es 40 días y se va a destruir Nínive. Ahora quiero que entiendan algo sobre el Dios de Israel. Cuando Yahvé Tsebaot envía un profeta dando palabra de juicio y de advertencia, tal como me envía a mí también, diciendo que México está en valle de juicio. Cuando envía un profeta a hablar, quiere decir que todavía quiere derramar misericordia. Amén, amén. Pero cuando él se calla y ya no hay más profeta para decir a México, arrepiéntete porque tus pecados han llegado hasta arriba al tercer cielo y se le ha subido al Señor el ají. Cuando ya no hay un profeta para decir esto, quiere decir que ya no iba a haber misericordia. Si yo estoy en la nación de México diciendo, hay que arrepentirse por los pecados en contra del pueblo judío, hay que arrepentirse de la teología de reemplazo, agárrense del borde de mi manto que representa la obediencia a Yahvé y a la Torá, pero no en forma religiosa, sino por el nuevo pacto en donde el Espíritu Santo viene a escribir la Torá en nuestros corazones, en nuestras mentes, no a través de leyes rabínicas, sino a través de la convicción del Espíritu Santo que nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego para poder hacer milagros y levantar a los muertos y bendecir a Israel, no solo de palabras, sino de hechos. Si todavía puede enviar una sierva israelí a decirles arrepiéntanse, porque en este momento México está en el valle de la destrucción, quiere decir que quiere tener misericordia si hay un arrepentimiento verdadero. Por eso, Jonás no dijo, en un día se va a destruir Nínive. Dijo, en 40 días se va a destruir Nínive. 40 días. O sea que esos 40 días eran 40 días de gracia para ver si realmente había arrepentimiento en Nínive. Y cuando escucha la gente el mensaje, empieza a rasgar sus vestiduras en señal de duelo. Y empiezan a clamar en frente del Dios de Israel, perdónanos, perdónanos por todos nuestros pecados, por todas nuestras idolatrías, por todas nuestras corrupciones, por odiar a tu pueblo Israel, por desrespetarlo, por matarlos en la Inquisición. Padre, perdónanos. Empezó entonces ese nivel a arrepentirse. La gente primero, antes que llegó al gobierno, era la gente simple, que estaba en las plazas, que estaba escuchando el mensaje. Y ese mensaje llegó a las cortes del rey. Y el rey entonces dio un edicto, un decreto. Y el decreto del rey fue que nadie en Nínive podía comer ni beber. Ni los bebés, ni los perros, ni los gatos. Que todos tenían que vestirse de saco y cilicio en señal de duelo y de arrepentimiento. Aleluya. En caso de que quizás Yahvé, el Dios de Israel, iba a tener misericordia de ellos. Amados, México tiene que vestirse de saco y cilicio y hacer un arrepentimiento nacional, empezando por aquellos que están parados aquí escuchando, y empezando a clamar y hacer un clamor por esta nación y pedirle perdón a Yahvé, pero no solamente pedir perdón, sino que también retornar al Evangelio hecho en Sion, para que a través del Espíritu Santo, el poder y la gloria, aquellos que se van a asir del borde de este manto, y como dice Zacarías 8:23, muchos irán de una ciudad a otra y van a decir, vamos a pedir por el favor de Yahvé, vamos a Jerusalén, y se van a asir del monte de un judío diciendo, vamos a ir contigo porque hemos escuchado que Yahvé Tsebaot está contigo, que Yahvé, el Señor de los ejércitos, está contigo. Vamos a ir contigo. Aleluya. Si eso pasa aquí, y por lo menos hay, porque dice 10
de todos los diferentes lenguajes y naciones de la tierra. Se van a asir del borde del manto de un judío que viene desde Sión para decir, vamos a ir contigo porque sabemos que Yahvé está contigo. Entonces va a haber aquí una misericordia y va a empezar aquí a desatarse un avivamiento como en Ninvé, si hay ese tipo de teshuvá, ese tipo de arrepentimiento que viene de un corazón humilde, porque imagínense que Ninvé, que había destruido a todo el norte de Israel y a esas 10 tribus, cuando el rey dio ese decreto y todos se vistieron de cilicio, todos se fueron de ayuno y su corazón retornó a Yahvé, el Dios de Israel, Yahvé tuvo compasión de ellos y no desató el juicio sobre Ninvé. Esto puede pasar aquí si hay aquellos que se van a unir al borde de este manto, porque cuando yo llego al aeropuerto del Distrito Federal, yo sé que si aquí nos tomamos un estadio y hacemos un evento grande, y hay por lo menos en mi corazón yo sentí 12 que estén dispuestos a plantar la escuela bíblica que yo tengo traída desde Israel para que se pueda quitar toda la venda de los ojos, toda la religiosidad, toda la teología de reemplazo, todo el odio que es tan profundo a los judíos y al pueblo judío, y puedan entonces renacer de nuevo del Mesías Yeshua judío, que va a escribir la Torá y va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, con señales y milagros. Vamos a ver aquí un gran pueblo retornando, una gran misericordia, y se va a desatar todo avivamiento. Yo voy a tocar este shofar al terminar este programa para que eso pase aquí, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y llamo a esos 12 que se unan y se agarren del borde de este manto y vayan con nosotros para preparar el pueblo para un gran avivamiento, para que se desate la misericordia aquí, en el nombre de Yeshua. El Santo, el Dios de Israel, aleluya. Bendito eres, Santo de Israel. Bendito es tu nombre, Dios de los ejércitos. Santo eres en los cielos y en la tierra. Padre de los cielos, Dios bendito, se inclinan todas las potestades. Que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.